Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Te encuentras en el Mundo Católico. Gracias por estar con nosotros, que nos escuchas, que nos ves en tu tablet, en tu teléfono celular, por computadora, hasta en la televisión. Gracias por estar con nosotros, preparando y recibiendo al Papa Francisco en su visita del 12 al 17 de febrero de este año, del 2016. Y el día de hoy queremos hablar de un tema sumamente importante y que refiere precisamente a la figura y mensaje del Papa a nivel internacional, y para ello tengo a dos personas muy versadas en el tema, espléndidas, y que ustedes van a disfrutar muchísimo todos los comentarios y reflexiones que van a hacer. Tengo conmigo a Rodrigo Iván Cortés. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Él es vicepresidente de una red de valores internacionales, ¿verdad? De valores en materia de política, en materia de la vida, en materia de la familia, todo esto. Él representa a esta asociación, y también cuento con la presencia de José Luis Espinosa Piña. José Luis, gracias por estar con nosotros. Él es analista, él conferencista, politólogo, abogado, bueno, pues además colaborador con nosotros en Mundo Católico. Así que, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y me gustaría que Rodrigo Iván nos explique un poquito cuál es el contexto internacional en este momento, para que podamos, de lo que está pasando en el mundo, poder ver dónde está la figura del Papa Francisco. Claro que sí. Mira, lo primero que hay que decir es que estamos en una época no solo de muchos e intensos cambios, sino que además estamos en un cambio de época. Y esto genera unas incertidumbres tremendas. Y hay algunos fenómenos muy puntuales que dejan perplejos a muchos a nivel mundial, y como que hay muchos desajustes. Por ejemplo, la cuestión de la globalización está cambiando el modo de hacer economía. Esto hace que las economías vayan haciendo sus intercambios yendo por encima de lo que antes era la tradicional unidad de orden, que eran los estados-nación. Los estados-nación se llevaban con otros estados-nación, acordaban, ponían un cierto orden, se peleaban y entonces hacían guerras mundiales y así. Ese tipo de orden se acabó. La globalización nos deja un problemón en donde la economía está rompiendo todas las fronteras, y la política desde los estados-nación está entrando en profunda crisis. Es más, a nivel global, el esquema de la democracia representativa sufre crisis, pero apabullante. En el caso de México, si nos ponemos a ver el Latinobarómetro, resulta que estamos en el último lugar. Sabemos que hay otros países que tienen problemas muy severos, como Venezuela, por ejemplo, Honduras, etcétera. Sí, pero la población que está menos satisfecha y por lo tanto en más desacuerdo con su gobierno es México. Es una crisis que no solo es de México, es de muchos lados. Entonces, ese es el mundo que nos está tocando vivir, con unas incertidumbres tremendas, y que además está sufriendo un cambio de época en donde todavía no se ve la luz de cuál es la siguiente etapa y estabilidad. Estamos en la crisis de lo que es el proyecto moderno ilustrado, que viene desde el siglo XVIII y que está quebrándose por todos lados, y en donde tenemos, por ejemplo, unos fenómenos muy fuertes. El siglo XX tuvo unas cuestiones terribles, como ese nihilismo heroico nazi que generó una perspectiva de una utopía coercitiva terrible. Sí, pero también hubo otra utopía coercitiva igual de terrible, que era la comunista. Hoy en día estamos presenciando otra utopía coercitiva, que muchos no lo quieren ver en toda su dimensión, pero es una utopía coercitiva, y que es el nuevo yihadismo, que trata a través del Estado Islámico de hacer unas imposiciones terribles. El mal llamado Estado Islámico. Sí, claro, nada más que cuando nos ponemos a ver las categorías de Estado, un Estado debe tener territorio, debe tener población, debe tener un esquema legal que le dé forma y una autoridad que la pueda imponer. Sí. Si analizamos estos cuadros, lamentabilísimamente, el Estado Islámico borró el acuerdo Sykes-Picot, que dividía un territorio y creaba Siria y dejaba por otro lado Irak. Eso lo borró y se quedó físicamente ya con un territorio en donde se impone de una manera súper cruel a la población, y en donde impera la Sharia y las fatuas pues de los más radicales de esa zona.
en donde se está sufriendo la peor persecución en la historia de la humanidad. Para todos aquellos que no creen en la muy particular visión del Corán de Bagdadi, que es el nuevo califa. Entonces, eso lo tenemos por un lado, pero vemos por el otro y vemos un occidente en crisis. Un occidente en crisis en donde su esquema democrático está en un problema, en una... también es un nihilismo, pero como diría un muy importante filósofo alemán, es un nihilismo banal, en donde la banalidad resulta que se mete dentro de la democracia y termina siendo unos desastres. Entonces tenemos que ante esa utopía coercitiva tenemos una utopía banal de un consumismo terrible y de una democracia en donde ya la cuestión se hipertrofia, es decir, se ubica que el juego se llama que todos tengan derechos, que se le llame derecho a cualquier capricho y que encima eso tiene que tener un respaldo de ley. Sí, claro. Entonces a todos se le garantiza todos sus caprichos. Y esto genera unos desórdenes que van minando la base misma de la convivencia cuando ese tipo de cosas se mete, por ejemplo, a cuestiones de familia, a cuestiones de matrimonio, a cuestiones de la concepción misma de las personas, de su respeto a la vida. Entonces tenemos dos problemones en este mundo contemporáneo muy fuertes. La utopía coercitiva que viene de esa nueva yihad, de un extremista, y por el otro lado, muy ejemplificado con el modo de liderar la actual democracia principal, que es Estados Unidos, con Obama, en donde este nihilismo banal y esta perspectiva de consumo, todo es de consumo y desecho, implica que se consume y se desecha relaciones, ¿no? Entonces ya no se valora una estabilidad en un vínculo entre hombre y mujer. Es más, ¿por qué ponerlo hombre y mujer? Pongámosle hombre-hombre o mujer o A o B, casi. y además, cuando tú quitas la cuestión de la complementariedad hombre-mujer, pues ¿qué es lo que sigue? Así es. Entonces ya no hay por qué limitarlo a dos. Y entonces estamos ya en una locura en donde hay instancias como Planned Parenthood, que es una de estas que decía que ya son globales, que promueven ese tipo de agendas y promueven que ya no se valore a las personas en su dignidad si están dentro del vientre de la madre. Y así, entonces, generan, bueno, Estados Unidos, por cuestión de Obama, muy puntual de Obama, le dan recursos a este tipo de organizaciones que promueven este tipo de política o ideología. Políticas. O la ideología de género, famosa. Exacto, la ideología de género, pero la promueven con muchos recursos en muchos lados. Entonces, el Congreso, recientemente, el año pasado, norteamericano, tanto diputados como senadores, decidieron que eso era una barbaridad y lo quitaron, porque además estaba violando la ley de Estados Unidos que prohíbe expresamente que se promueva con dinero de los contribuyentes el aborto fuera de Estados Unidos. Bueno, pues este tipo de organizaciones lo hace a pasto. Y Obama usó un poder delicadísimo allá, que es el veto presidencial, que lo hacen muy pocas veces, para no aplicar esto y seguir defendiendo organizaciones de este tipo. Entonces, estamos en un contexto complejo, con problemas que terminan costándole la vida a muchas personas, el Estado Islámico, la persecución que propician no solo en Medio Oriente, sino en África. En África, de hecho, sus filiales como Boko Haram hacen unas matanzas, tiene una perspectiva de borrar del mapa a los cristianos, y cuando decimos borrarlos del mapa, es tomar a la letra lo que está en el Corán, que es que el profeta en algún momento dice que lo que le corresponde al Ukhbar, es decir, al infiel, es la espada. No de que le regalen una, sino que con esa espada le corten la cabeza. Entonces, eso, pues en su perspectiva actual, pues es que se tiene que eliminar a los que no son. Y entonces vemos unas matazones, Nigeria, es unas matazones salvajes, terribles, y cuestan muchas vidas humanas. Pero si vemos por el otro lado, la democracia occidental, que está siendo minada en sus raíces, también propicia una cantidad de muerte terrible. Lo que promueve solito Planned Parenthood, por ejemplo, son cientos de miles de vidas humanas. Cientos de miles de vidas humanas. Asesinadas. Claro. Incluso
Y venta del cuerpo, ¿no? Exacto. Venta de los cuerpos, venta de los órganos de los niños abortados. Entonces, ¿qué tanto te puede uno escandalizar? Porque el Estado Islámico está secuestrando a 200 niñas o en 400 Nigeria personas. Y los vende como esclavos sexuales, ¿no? Esclavas sexuales. Ahí déjame, porque me voy a ir, porque si no, no acabamos el tema. Y me gustaría ir con José Luis. José Luis, dime, en este contexto, ¿dónde está México y el fenómeno migratorio mundial y en México? Bueno, el panorama que expone Rodrigo Iván, con quien básicamente coincido, nos hace advertir que en esta encrucijada de la historia hay una crisis de civilización. Es clarísimo. Y la civilización que está enfrentando el episodio crítico es la civilización occidental, Europa. Porque en este momento asistimos al desafío de lo europeo, al desafío de la civilización occidental, al no reconocimiento, lo decía Rodrigo Iván, por ejemplo, las fronteras, aquellas que se establecieron después de la caída del Imperio Otomano, al finalizar la Primera Guerra Mundial, divisiones geográficas que hizo básicamente Inglaterra y Francia, el Estado Islámico las desconoce y vuelve a establecer el imperio de la visión del Islam radical. Un Estado que no tiene una delimitación geográfica, sino que impone una visión ideológica. Pero si nos vamos a América Latina, estamos empezando a observar también el fenómeno del rechazo a Occidente. Este fenómeno del resurgimiento del indigenismo desde un punto de vista ya de cosmogonía y el regreso a la teología ancestral prehispánica que empiezan a vivir algunos pueblos indígenas. Yo creo que el Papa por eso tiene su mira puesta y su corazón puesto con los indígenas, irá a Chiapas, y el mensaje de invitación a la misericordia de la Iglesia, que sin duda manifestará, también tiene que ver por ese regreso a la idolatría, al chamanismo y a las prácticas ancestrales, pero ya también promovido desde algunos estados y con intereses oscuros, perversos, financieros, geopolíticos que tenemos que observar. Ciertamente, como se mencionó aquí, la democracia en crisis no ha solucionado los problemas de desigualdad. La corrupción ha invadido incluso a otros estados que la tenían más acotada. En Europa ha habido escándalos fuertes de corrupción, los liderazgos europeos muy mermados, muy minados, la economía en un momento tremendo, crítico. Ya lo advertía aquel informe de 1975, el informe Meadows, el llamado Los Límites del Crecimiento, aquel informe que el Club de Roma le encomendó al Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre una perspectiva de la economía mundial llamado The Limits of Growth, los límites del crecimiento. Luego en el 82 la proyección de esto, Beyond the Limits of Growth, más allá de los límites del desarrollo. Y hablaba del colapso del sistema económico financiero basado en el capitalismo desbocado. Tan malo era el modelo socialista por su materialismo y su constreñimiento del ser humano, como también perverso es un capitalismo cada vez desregulado, descontrolado, desordenado, que ha propiciado que la riqueza se concentre en pocas manos, crezcan las cantidades de población depauperada y miserable, las desigualdades abrumadoras de las que nos habla Stiglitz, o los indicadores financieros internacionales, el índice de Gini, brutal en países como México o Brasil, la desproporción entre los que tienen y los que no tienen, y la merma y disminución de la calidad de vida en los países que antes la tenían, como los europeos, que además, si añadimos el factor demográfico, están decreciendo peligrosamente y para no colapsar tienen que propiciar la migración y abrir sus fronteras. Y aquí vienen una serie de fenómenos sociológicos tremendos. La aceptación, la no aceptación, la inclusión, la no inclusión, la transculturización, la adopción de valores que no les son propios a unos y a otros, pero también la muerte por inanición económica y financiera
de países que se están convirtiendo en asilos de ancianos si no renuevan su población con sangre joven, aunque venga del Islam. Una población en Alemania en donde prácticamente los alemanes son de museo, Pues, porque está lleno de turcos y de libios y de... Imagínate de sirios nada más, y de- antes Sí. la enorme migración que había en Alemania en los años 70, en los años 60, los turcos que iban a trabajar en la construcción, pues ahora Ya son los ya son ciudadanos alemanes de todo derecho. Con representación en el Bundestag. por ejemplo. Por supuesto, y tienen derecho a hacerlo. Pero aquí el asunto es de que en esta confusión, en este marasmo, en esta locura, pues nadie sabe exactamente a dónde vamos a ir a parar. Y en medio de la crisis de líderes también, tenemos la emergencia de alguien como Francisco. De repente llega un papa que empieza a hablar de la opción por los pobres. Empieza a hablar de la justicia social. Y de la injusticia del capitalismo. Empieza a tocar el tema de la incorrecta distribución de los recursos y empieza a decir, tenemos que cuestionar desde lo humano, desde la misericordia, desde los principios de la Iglesia, el modelo en que estamos viviendo y que nos está llevando a una situación de verdadero encrucijada crítica. Encrucijada crítica. Todo mundo dirá, bueno, la humanidad vive regularmente momentos de incertidumbre y de crisis. Pues sí, pero ahora, aunado a todo esto, le sumamos la carencia de liderazgos. Y por ello yo creo que la figura de Francisco resplandece. ¿Tú cómo lo ves en el contexto internacional al Papa Francisco y con respecto a México, qué es lo que tú ves? Bueno, el Papa Francisco está asumiendo un liderazgo muy necesario, como comentábamos, Luis, el desprestigio de la gran mayoría de los líderes políticos de relevancia internacional, como un Obama, que pues tras de él hay una carga de desprestigio enorme, o François Hollande, que tiene una carga de desprestigio enorme, o el mismo Putin, que tiene una carga de desprestigio. Es decir, en todo este contexto... No se van blancos. Sí, y sobre todo culturalmente, como decíamos, la falta de referentes por esas corrientes nihilistas, lo que está haciendo el Papa Francisco es darle continuidad al magisterio muy puntual de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, pero llevándolos a un nuevo plano. Es decir, el Papa Juan Pablo II, hay que recordarlo, bueno, algunos podemos hacerlo, algunos tal vez sean muy jóvenes y no se acuerdan. Pero nosotros sí podemos recordar. Yo sí me acuerdo. Nos sumen y resten. Juan Pablo II, por algunos es recordado porque él colaboró a que cayera la cortina de hierro, ¿no? El totalitarismo comunista. Así es. Pero él también, así como condenó estos regímenes, él advirtió y condenó el despropósito de lo que él llamó el capitalismo salvaje. En ese momento se le echaron encima y no sé qué, pero había acreditado tan fuerte la otra perspectiva que se quedaron, pues China, hay que hacerle caso porque también está mal esto. Entonces, Benedicto XVI fue más a fondo en términos de las raíces del problema y denunció lo que es la cultura o anticultura del relativismo, que se convertía a su vez en la dictadura del relativismo, sea por la vía de una democracia ya sin raíces, sin fondo ni referentes de valores, o sea por los experimentos autoritarios que también son relativistas, se sienten más allá del bien y del mal y entonces terminan imponiendo su voluntad de poder. Entonces esto el Papa Francisco lo ve, y esta dictadura del relativismo la denuncia ahora el Papa Francisco como esa cultura del descarte, porque ¿hacia dónde va ese capitalismo salvaje? ¿Hacia dónde va esa dictadura del relativismo? A descartar personas. ¿Cómo que es la cultura de la muerte, en pocas palabras? Es la cultura de la muerte. Nada más que le puso descarte. La expresión de Francisco muy argentino. bonaerense Sí, exactamente. es descarte. Entonces ya como que al principio todo el mundo, ¿y eso de descarte que es de Descartes o de qué, no? Entonces ya se va entendiendo que es ese... Eliminar a la gente que no me sirve. Exacto, ¿no? Y lo dice muy bien el Papa, ¿no?
a los bebés que están adentro del vientre materno. Porque pues más vale ahorita que ya después que lo mira a los ojos y me dé como cosita, ¿no? Mejor Y si son de países subdesarrollados, mejor. mejor, ¿no? Los Que ancianos. si está anciano, porque pues no. Si está enfermo, ya muy que enfermo, ya que se vaya. Si son pobres, porque pues que molesto, y que si son tal. Si son delincuentes, que se los... Entonces, este hombre está denunciando esto y está pasando de lo que fue la Caritas in Veritatem de Benedicto XVI a la justicia en la misericordia, que es el planteamiento del año dedicado a la misericordia. Entonces, es una dimensión más pastoral, pero en continuidad, porque aquellos que plantean que no, que hay una ruptura entre Benedicto y tal, o cosas ya peores, ¿no? Y que lo tienen cerrado ahí, cosas ya muy raras y muy chabacanas. No, nada más hay que estudiarle bien, ubicar muy bien cuál fue el magisterio y no buscar sensacionalismo, ¿no? Porque muchas de estas noticias o de estas posturas son sensacionalistas y llevan a la población también a un radicalismo. Sí, ¿no? A los católicos a un radicalismo equivocado, ¿no? Una falta de cultura en términos de magisterio y una muy pobre apreciación de lo que es ser cristiano, ¿no? Y de lo que es ser iglesia. Yo creo que el magisterio de Juan Pablo II se ve continuado y con sus aportes de Benedicto XVI, y yo no tengo bronca. O sea, yo he estado buscando las expresiones que usa Francisco, tienen su correlato en Benedicto y su correlato en Juan Pablo II. Claro. Así es. Nítido. Claro, son nuevas perspectivas, algunas expresiones distintas. Latinizadas. Con el lenguaje un poco de su propia educación y cultura de Argentina, ¿no? Y su modo de aproximarse a las personas. Claro, eso sí, lo que sí le noto a este Papa es que tiene una dimensión pastoral muy fuerte. Y la verdad es que qué bueno. Cada Papa nos va aportando algo, pero dentro de esa savia rica que conecta el roble de un Papa con el roble de otro Papa, con el roble de otro Papa, y va dando frutos dentro de la Iglesia. Así es. Y esta perspectiva de la Iglesia en salida va de la mano con esa continuación de Caritas in Veritatem. Es justicia en la misericordia. Para todos aquellos que creen que el Papa no es ortodoxo y que se va a cargar la doctrina y por tanto la Iglesia y por lo tanto es el de Cristo y todas esas cosas, nada más falta que en verdad se sienten, pongan en YouTube y lo escuchen, pero con cuidado, y que cuando sale un escrito lo lean, porque con eso se te disipan muchas bastantes telarañas y dudas. A mí también me parece. Y apreciar ese estilo, ¿no? Si nosotros vamos viendo esto está llegando a tener tales niveles de autoridad moral que cuando se le pide una mediación para conflictos que datan de la Guerra Fría y de la crisis más terrible, o sea, la humanidad ha tenido un momento en donde ha estado en posibilidad real, en peligro inminente de autodestruirse. Eso fue en el año 62, con el conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos por las locuras de Fidel Castro de poner una base de misiles nucleares ahí y con eso amedrentar a Estados Unidos. Eso generó unos bronconones enormes, por muchos años ha estado eso enquilosado, y es quien vino a ayudar a destrabar un conflicto de esa magnitud es el Papa Francisco, de manera discreta, sigilosa, tranquila, amable, y se está destrabando. Y así como estos puntos, pues hay otros muy importantes que habría que considerar, que son pues como que luces de esperanza dentro de un contexto muy, muy complicado, y en donde hay una voz que, si bien parece que está clamando en el desierto, pero está aportando referentes y soluciones necesarios, está asumiendo sensibilidad contemporánea correcta, que uno puede tener sensibilidad por el medio ambiente. Muy bien, a mí me tocó estar en el Vaticano en un coloquio interdisciplinar e interreligioso en donde el Papa aprovechó esa sensibilidad ecológica y, partiendo del respeto a lo que es el medio ambiente, magistral, se fue hacia lo que es
decía el Papa, si nos estamos preocupando por el hábitat de las ballenas, de esto y del otro, que está muy bien, preguntémonos, ¿cuál es el hábitat Del ser humano. del ser humano? Interesantísimo. ¿Dónde surgen? ¿Dónde lo cuidan de manera próxima y natural? Hay que dar Pues la familia. La familia. Y a partir de ahí da un mensaje que le llega a islámicos, que le llega a judíos, que le llega a cristianos de otras denominaciones, Así es. pero también a hombres y mujeres de buena voluntad. Y precisamente ahí hay un aporte también de este Papa. Su liderazgo para México, ¿cómo lo ves? ¿No va a encontrar resistencia? ¿No va a encontrar muchas dificultades con los indígenas, con la población marginada, pobre? ¿Cómo ves tú esto? Al contrario, yo creo que va a encontrar una gran recepción en México. Y yo creo que las resistencias son producto de la incomprensión, producto de la mala interpretación o producto francamente de la ignorancia. Yo coincido con lo que decía Rodrigo Iván. Todos estos que no tienen elementos de valor para debatir y que no son capaces De hacerlo públicamente. de confrontar, Sí, de hacerlo claro. públicamente, que hablan de que el Papa está desviado, de que el Papa no es legítimo, de que es apóstata. Algunos hasta hablan de que es el anticristo, otros hablan de que está traicionando De la sede a la vacante. tradición, que es sedevacantista Sí. y todo lo demás. Yo encuentro que hay una perfecta coherencia desde la visión de Juan XXIII en el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II. Luego la proyección que tiene Pablo VI, Juan Pablo I, que bueno, fue muy poco el tiempo, Juan Pablo II y el Papa Ratzinger, Benedicto XVI. Francisco es una continuación de la visión iniciada en el Concilio Vaticano II, que tiene, por supuesto, que desarrollarse a lo largo del tiempo con una serie de acciones graduales y paulatinas. Cada momento es diferente y cada coyuntura de la historia es diferente, y los contextos sociopolíticos, geopolíticos y las circunstancias del mundo requieren que haya énfasis en alguna dirección y en algún tema en algún momento dado, y en otro momento se enfaticen otras cuestiones. Para México, Cecilia, México como un país multicultural, México como el país con mayor número de católicos, que ciertamente enfrenta una crisis porque no es lo mismo la estadística del INEGI del número de católicos que los católicos practicantes. Los reales. Pero además como centro mariano, centro de fe, y como país con liderazgo en la región latinoamericana, pues el mensaje de Francisco es trascendente porque está tocando los temas que le duelen a México. ¿Qué le duele a México? Le duele la desigualdad, le duele la marginación de los que menos pueden y tienen, la marginación histórica de los pueblos indígenas. Le duele a México la migración. Claro. Le duele, por supuesto, las muertes violentas. Y le duele, desde luego, las muertes por aborto, las causadas por legislaciones perversas que van contra la vida y contra los principios naturales y los principios humanistas que son ecuménicos, ¿no? Es decir, no son exclusivos de la Iglesia Católica. También es deleznable para el Islam, es deleznable para el judaísmo, es deleznable para las diferentes expresiones cristianas. La contradicción brutal, animal del aborto. Entonces, esos temas le duelen a México, esos temas viene a tratar el Papa. El contexto internacional que ahora nos absorbe y nos compete a todos, pues nos habla de momentos críticos que habremos de enfrentar, porque el mundo sí se decantó por el materialismo, por el individualismo, Así es. por el hedonismo, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias de ello. Desencadenamos a la bestia, al dragón del capitalismo, que más o menos estaba regulado, controlado con legislación en los Estados Unidos. La crisis terrible de 2008 fue a partir de una desregulación gradual en donde el capital tomó las riendas de todo. Y en el fomento del mercado y del consumo, todo era desechable, todo era monetizable, todo lo podemos cuantificar en ganancia y en utilidad, hasta la vida. Así es. Tocó, Rodrigo Iván, lo de Planned Parenthood. Yo lo veo de esta manera, tan descarnada,
tan lacerante y tan brutal. Y todo esto frente a la descristianización de Europa, porque es Pues muy, sí. muy obvio que Europa ha perdido la figura de Cristo, ha perdido la figura del Evangelio, prefiere adoptar prácticas musulmanas con un aparente disque respeto a los musulmanes y abandonando las prácticas Más católicas y cristianas. más que eso, es un alejamiento de la fe, es una apostasía, es un agnosticismo, pero además mal comprendido, porque no se entiende exactamente a dónde se quiere ir. Se desplazó a la vida espiritual para un enfoque individualista, egocentrista y hedonista. Y fíjate, sí me gustaría que viéramos en ese contexto por qué el Papa Francisco aparece como un líder, quizá el líder más carismático y más visible internacionalmente frente a líderes políticos, frente a otros líderes religiosos incluso, Sí. frente a otros líderes en diferentes áreas, que incluso el mismo entretenimiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Papa Francisco puede y realiza esta función de ausencia de liderazgo, donde entonces él asume un liderazgo que los que debimos haberlo asumido no lo asumimos? Sí, esto es. ¿Cómo yo lo tú veo ves? como muy claro. Esta crisis que tenemos del proyecto ilustrado moderno, en su raíz y en sus expresiones, son de ruptura. Entonces, se rompe con tu origen, se rompe con la naturaleza propia, se rompe con la naturaleza de tu entorno y se rompe con tu destino, con tu fin. Lo que está promoviendo el Papa Francisco es una perspectiva de encuentro, de reencontrarte con tu origen, de reencontrarte contigo mismo y con tu naturaleza, de reencontrarte con la naturaleza y de reencontrarte con aquello que puede darle sentido y unidad a todo lo demás, que es con Dios, tu destino. Interesantísimo. Esto lo está haciendo de una manera magistral y es tal el hambre del ser humano que está huérfano, que está escindido, que está roto y que se le está pasando tan mal que obviamente un presidente como François Hollande, que es un desastre en su vida personal, que es un desastre en el gobierno, esto es como decía Plutarco, ese gran latino de Vidas Paralelas, ¿no? Que una obra en donde comparaba políticos griegos y romanos, ¿sí? Decía que cuando tú a alguien le das poder, es como las vasijas que las llenas de agua. Si esa vasija tenía pues grietotas, pues si está vacía se ve muy bonita si la volteas, pero si la llenas de agua, se nota. Entonces, cuando a personas que están así derrotas les das ese poder, pues se desparraman, ¿no? Y las consecuencias son terribles. Ahí está Obama, está Hollande, ahí están estos. Lo que estamos viendo es una vasija, pues que trae una ayudadita. Que es Dios, Que es Espíritu Dios. Santo. Cuando uno se dispone, como el mismo Papa Francisco lo dice en su nuevo libro, donde da los porqués de este año de la misericordia, que justo él, su lema episcopal, lo pone cuando era el cardenal primado y por lo tanto obispo de Buenos Aires, lo pone en una perspectiva de misericordia. Él se sintió llamado Por la y misericordia. escogido, no porque él se sintiera que podía, sino por misericordia. Entonces, de hecho, su lema era ese, ¿no? Era como esa misericordia que te elige. Entonces, eso que le pasó a él es lo que está haciendo. Está queriendo que toda la iglesia, como cuerpo místico de Cristo, hagamos lo mismo, que salgamos a las periferias, que abracemos a los demás para darles la plenitud que está en Cristo. Y para eso necesita encuentro. Ok. Vamos a regresar desde ahí. Ajá. Sí, otra vez Pasó el avión. la última parte por el Ok. helicóptero. Ustedes me dicen. No cortes. Que sigues platicando Ok. con ellos. Sí, entonces esa ruptura, esa orfandad viene a ser sanada, porque son heridas, Claro. por la misericordia. Entonces yo noto que si algún corazón se le puede ubicar al papado Francisco, Sí. es justo el corazón del año
que de manera extraordinaria está promoviendo, que es el año de la misericordia. Entonces, lo que puede curar esas heridas que son rupturas con tu origen, con tu naturaleza, con la demás. naturaleza, con los demás y con tu destino, es la misericordia. Entonces yo sí noto que eso es como el santo y seña, no solo de Bergoglio obispo, sino de Francisco Papa. Si tú tuvieras que definir el liderazgo del Papa Francisco con pocas palabras o con una palabra, ¿qué dirías? ¿Qué tipo de liderazgo tiene? Congruencia. El Papa tiene la enorme simpleza de la congruencia, es decir, entendiendo su misión y su papel, entendiendo la doctrina, la filosofía, las encíclicas, lo pastoral, lo misionero, y entendiendo la teología, él lo sintetiza en acción, palabra en acción. El Papa se caracteriza porque pone en acción la actitud y el ejemplo de Cristo. Al optar por los pobres no es porque sea un papa comunista o de la teología de la liberación, sino porque en el ejemplo de Cristo asume que la iglesia es compasión, lo que hablaba de Rodrigo Iván. Misericordia es compasión con el prójimo. Primer mandamiento. El primer mandamiento nos obliga con el prójimo. Así es. Como nosotros mismos. Por eso cala tan hondo el discurso del Papa a nivel internacional, porque en un momento en donde falló la política, falló la integración regional, por ejemplo, el modelo de comunidad europea que tiene graves grietas, en donde falla el papel de los mecanismos de mercado internacional, en donde falla las políticas imperialistas y colonialistas en otras regiones del mundo, en un momento en donde también falla los modelos de búsqueda de identidad de países en Asia, en América Latina y en África. En estos momentos en donde se presentan crisis ambientales, crisis energéticas, crisis de migración y crisis humanitarias, pues la voz del Papa resuena fuerte porque en la actitud y en el decir está diciendo: el modelo económico no es el correcto, no podemos seguir yendo para allá. El modelo político, que se basa en el sostenimiento de oligarquías, en la no integración, en el no reconocimiento de los derechos de las personas y en el mal entendimiento de los derechos humanos y los derechos para todos, antes que el derecho de la sociedad y de la colectividad, que se funde en el respeto a la eminente dignidad de la persona humana, pues está metiendo el dedo en las llagas y está tocando las heridas y está hablando con verdades que no se quieren ver porque hay intereses creados. Si el Papa dice: no puede existir un sistema donde la desigualdad siga viviendo. Si el Papa dice: necesitamos más justicia social y equilibrios. Si el Papa nos invita a la política, pero a la política como servicio para el bien común, a la política de la virtud como una cualidad cristiana de servicio al otro. Claro, así es. Y estamos viendo que hay una crisis de la política porque en todos los países, lo platicábamos hace un rato, observamos un nivel inferior, una disminución, una merma en la calidad de los que ocupan el poder ejecutivo, de los legisladores, muy evidente, de los ministros de impartición de justicia. Hay un retroceso en calidad, en conocimientos, en sensibilidad, en entendimiento del momento que se vive en la humanidad. Hay una impericia, hay un egocentrismo, una banalidad y una ignorancia supina. En esa crisis de gobierno que la gente asocia a la perversidad de la política, no es perversidad de la política es virtud, como lo dijo el Papa. Hay una crisis en la clase política que se ha apropiado de los espacios de gobierno y de los espacios de poder, ante un alejamiento, sí, por decepción, de ciudadanos de honor y de virtud que algún día estuvieron en esas posiciones y que paulatinamente se han alejado. Entonces, ¿a qué nos está invitando el Papa? Nos está invitando a que los laicos, a que los ciudadanos volvamos a asumir nuestra parte responsable. Él está diciendo por dónde, ya sus antecesores habían marcado por dónde.
necesitamos los laicos también tomar las riendas Sí, de la misión que nos han de nuestra encomendado, misión claro. que nos ha sido encomendado, Claro. y todos los ciudadanos, porque aquí hay otra enorme y preciosa diferencia. El Papa le suena a todos, independientemente de la religión, y los que critican de que es demasiado ecumenista y de que no está entendiendo símbolos, figuras y tradiciones, yo creo que se equivocan. Yo Porque el entiendo mensaje de Dios no era ecumenista, el mensaje de Cristo Es universal. fue para la humanidad. Y en ese mensaje de la humanidad hay una congruencia, como bien se señaló, hay una coherencia y hay un ceñimiento a las enseñanzas y a la doctrina y a la filosofía y al pensamiento. No hay desviación. A mí se me hace increíble. Y tú, solo para cerrar, pero tiene que ser muy cortito porque ya se me acabó el tiempo, que me digas qué tipo de líder es el Papa. Cortito. Yo sé que hay mucho que decir. Es muy sencillo. Yo creo que es tan retador el Papa Francisco porque lo que está haciendo es ser testimonio de Cristo. Sus gestos son como los de Cristo. Es incómodo como lo era Jesucristo, pero también es arrojado y misericordioso como lo es Jesucristo. Y es afable y sencillo como lo es Jesucristo. Exactamente. Yo creo que el Papa Francisco define su liderazgo como el liderazgo de la misericordia. Y eso es lo que le hace un gran líder. Un líder que es, por eso, el vicecristo en la tierra. Solo la Hermosísimo. misericordia sana. Sana y salva. Pues muchísimas gracias, gracias Rodrigo Iván, gracias José Luis, gracias a todos ustedes que nos ven y nos escuchan aquí en Mundo Católico. No te lo pierdas, hay mucho más para ver y para escuchar, así que profundiza en la visita del Papa Francisco, ven con nosotros, venos en tu dispositivo, venos en tu computadora, venos en la televisión, venos en tu tablet, venos por todos lados. Como tú sabes, es www.mundocatólico.tv. Hasta la próxima, muchas gracias.